Yo estoy cantando esta canción que alguna vez fue hambre. Estoy cantando esta canción. Mirá, ya Charlie en el 84, ¿eh? Y mañana es como ayer otra vez. Lo que fue hermoso será horrible después. No es solo una cuestión de elecciones. No elegí este mundo, pero aprendí a querer. Y en este mundo... Pero si insisto, lo conseguiré. Muy bien. Por ahora no está resultando. Pero en este mundo está el Toto Caputo. El riesgo Caputo es el tema de hoy con Vale Di Croce. Di Croce, ¿la escuchamos? Con esta canción de fondo... Es que yo no sé ya cómo decírselos. Yo ya no sé cómo decírselos, ¿no? Intentamos de todas las maneras posibles. Pero la macro está sana, que es todo lo que importa. Bueno. El lunes... Sí. Riesgo Caputo se llama esta columna. Recordemos que hace unos días atrás habló mucho del riesgo Cuca, lo dijo primero Sturzenegger, lo dijo luego Caputo y lo repitió Milei, ¿no? El triángulo desregulador, del ajuste. El infierno. Sí. Tremendo. El lunes, ¿qué pasó? En el Yacht Club de Puerto Madero, porque vieron que no van a lugares que no tengan nombres en inglés. Es como, o van a la sociedad rural que tiene la bandera yankee, o te van a lugares que tienen nombres en inglés. Claro. Estuvieron en un evento organizado por Agustín Laje, la Fundación Faro. Inesperadamente apareció Caputo, no estaba dentro de los oradores. Habían hecho un evento para recaudar fondos, lo maquillaron de presentación de voceros de la Fundación Faro, como si alguien necesitara que le confirmen que Diego Recalde, Agustín Castiñeira, economista de libertario, y el otro que estaba también allí, Agustín Laje, presentándolos, como si alguien necesitara que nos digan que ellos son los voceros del gobierno, ¿no? Pero bueno, esa era como la mascarada para juntar fondos, y apareció Caputo, que no estaba en los planes entre los oradores, y habló. Yo creo que arranquemos escuchando algo que dice Caputo ese día, un fragmento muy cortito. ¿Tenemos ahí? Sí. Es realmente, increíble que puedan sobrevivir a tantos fracasos. Entonces, cuando uno se pregunta, bueno, ¿cómo sobreviven a esos fracasos? Es porque son muy buenos dando la batalla cultural. Bueno, Caputo está hablando de la izquierda, para sorpresa de todos, porque en realidad uno piensa que está hablando de sí mismo, ¿no? Que está diciendo cómo sobrevivir a los fracasos, y uno dice, acá viene la autocrítica, la famosa autocrítica. Esa izquierda nos incluye a nosotros, ¿no? Claro. Ah, bien. Entonces yo pensé para este día, para esta columna, es que vamos a decir un poco las cosas como son, ¿no? Y la izquierda en Argentina no gobernó nunca. Él se refiere al peronismo, ¿no? Pero en esto de tomar ideas del norte y repetir como loros, están hablando del peronismo, pero un poco que no se le animan, ¿no? Como que avanzan, pero están ahí. Pensando también en el peronismo pendular. En un Quaider, siempre va a haber un Quaider que rescatar, digamos, ¿no? Sí. Y a mí me interesa que pensemos en cómo sobrevive Luis Caputo a todos sus fracasos. Entonces, yo dije, bueno, vamos a tomar esta frase de Luis Caputo y vamos a arrancar hablando de la reforma del 89. Vos dirás, ¿qué tiene que ver la reforma del 89? Entonces, yo me puse a revisar el debate que se dio en la Cámara de Diputados, y hay un fragmento en ese debate por la reforma, en donde Carlos Aullero, para los más jóvenes, miembro del Partido Demócrata Cristiano, fundador del Frente Grande, electo convencional constituyente en el 94, con un rol muy importante en la conformación del FREPASO, fallece en 1997. Aullero es parte de ese debate, en el 89, y dice en un momento, y esto es a respuesta de Caputo, esta es la quinta o sexta vez que escucho a integrantes de la bancada liberal, recordemos que estaba en ese momento Álvaro Alzogaray, como miembro informante por la UCD del proyecto que había enviado el Poder Ejecutivo, ¿no? El mascarón de proa era Álvaro Alzogaray. Dice, quiero recordarle al señor diputado preopinante que en esas 4 décadas, porque ¿qué se decía? Venimos de 4 décadas de peronismo, populismo, estatismo, izquierda. etc. Sí. Quiero recordarle al señor diputado preopinante que en esas 4 décadas no menos de 25 de los 28 ministros de Economía que actuaron en el país tuvieron la misma orientación económica del señor diputado. O sea, les está diciendo, chicos, de 28, 25 eran liberales, no molesten, no nos vengan a decir a nosotros. Cabe mencionar, entre otros, Alemán, Berrier, Falsini, Martínez de Hoz, Pinedo y el propio Álvaro Alzogaray, como los que alguna vez produjeron el vaciamiento y la destrucción del Estado. Así Totalmente. Que dice, termínenla,
¿no? Con esto de las 4 décadas, traduzcan esto en 80 años, ¿no? Porque ahora dicen 80. 4 décadas de gobiernos estatistas, porque la mayoría de los ministros de Economía que supimos conquistar durante ellas no fueron ni estatistas ni nacionalistas, fueron liberales. Dicho esto, ¿por qué lo cuento? Porque los Caputo, los Sturzenegger, los Esper, por mencionar solo 3 integrantes de este gobierno, se pasean, ¿no? Esta indigna y adinerada existencia que tienen, como si fueran pavos reales, diciéndonos a todos que somos básicamente estúpidos, porque no comprendemos la realidad. Pero ¿cuál es la realidad? Y ahí yo me puse a pensar, si cuando ellos dicen que todo va a estar bien, se equivocan o lo hacen a propósito. Y hay que discutir eso, porque yo no creo que se equivoquen. Cuando Caputo dice esto va a salir bien, los mercados van a estar contentos, eso pasa, porque le está hablando a los mercados. No es mentira. El día después que cierra el acuerdo, la semana pasada, y dice los mercados van a estar muy, muy contentos, eso pasa. Se traduce, sí, claro. Y en esa, sí, es verificable. En esos errores, entre comillas, lo que sabemos es que hay gente que no somos nosotros, no es la clase trabajadora, no es el pueblo argentino, que ganan muchísimo dinero. Y sobre todo, que no son nacionales, que son extranjeros. Las bancas de inversión, digo, cuando uno ve esos informes de Goldman Sachs, JP Morgan, y te dicen, viste, subimos en la calificación, bajamos en la calificación, pues, ¿de quién están hablando? Y en general, en todos esos bancos de inversión, ¿quiénes trabajaron? Esper, Caputo, Sturzenegger, Cavallo, digo, han sido empleados de esos lugares. Por ejemplo, Caputo trabajó entre el 94 y el 98 como jefe de trading de JP Morgan. Trading, carry trade, las mesas de negociación. ¿Y quién ganó en los últimos 3 meses? Como marcó Cristina Fernández de Kirchner hace unos poquitos días, en 3 meses el 10% en dólares, y después avisó que empezaba el ciclo nuevo, el tercer ciclo del carry trade. Los traders. Los traders, pero JP Morgan fue quien ganó. ¿Y quién había trabajado en JP Morgan? Caputo. Toto Caputo, el inefable, ¿no? Toto Caputo. No es inocua, digamos, su participación. Yo quiero que escuchemos un segundo momento de Caputo de hace una semana atrás. Nada, súper contentos con el acuerdo, porque como digo, es un mejor acuerdo que el que teníamos. Al mercado le va a gustar y lo va a tomar bien. Muy bien, creo, y sobre todo, como digo, lo más importante, creo que nos va a permitir más pronto que tarde tener reacceso al mercado. Y hay otro. Bueno, lo mismo, ¿no? O sea, tener reacceso al mercado, se va a poner contento el mercado, y lo que le va a permitir este acuerdo, el nuevo, dice él, que lo único de nuevo que tiene es que corrió los vencimientos más adelante, facilita al gobierno, como dice Caputo, el ingreso al mercado de capitales. Yo le quiero decir a la gente, el ingreso al mercado de capitales es poder ingresar al mercado de capitales para tomar más deuda, para pagar la deuda del fondo. Hola, ¿qué tal? Y después nos dicen, esto no se hizo nunca. Sí, se hizo un montón de veces y siempre termina mal. Yo, cuando él dice que los mercados se van a poner contentos, escuchábamos hace un ratito a esta mamá del niño con autismo. Bueno, yo me pregunto cuál es la cara de los mercados contentos. Claramente no es la cara de esa mamá que ayer aparecía en La Nación Más. Claramente no es la cara de los jubilados y jubiladas que hoy van a estar una vez más poniendo el cuerpo, tratando de defender lo que era simplemente un aumento del 7,2 y una reactualización de su bono. Claramente no es el rostro de todos aquellos y aquellas personas que no se van a poder jubilar si hoy no se sostiene el rechazo al veto del presidente, porque también implicaba una extensión de la moratoria por 2 años más para aquellas personas, no que no trabajaron, no que no hicieron aportes, sino que sus empleadores negrearon durante muchísimo tiempo y no cumplieron ellos con aportar a esos trabajadores. Entonces, para mí, el rostro del mercado del que habla Caputo no es el rostro de lo que vemos cuando salimos a la calle todos los días. Y vamos con un tercer audio de Caputo de abril de 2018. Quiero también despejar probablemente la percepción que pueda tener alguien en su casa respecto al temor que, no sé, que yo me levante un día y tome
$80.000 millones de deuda y vaya a Duhovne y le diga, mirá, Nicolás, tengo $80.000 millones acá, y Nicolás me diga, uy, qué bueno, los voy a gastar. No funciona así. En realidad es exactamente al revés. Miente una y otra vez el ministro Caputo. Esto es de abril, Roberto, del 2018. Caputo versus Caputo sería. Caputo tenía sentado al lado a Duhovne. Duhovne, Sí. quien decía que la Argentina estaba en una situación maravillosa de desendeudamiento. Total. En junio de 2017, 6 meses antes de esta situación, 6, 7 meses antes, Caputo había emitido un bono, no sé si se acuerdan, de deuda pública a 100 años, ¿sí? Colocado en instituciones como el HSBC, el Citi, Santander. En ese momento, el argumento era que Argentina había logrado recuperar la credibilidad y la confianza en el país. Bueno, la confianza duró 6 meses, porque 6 meses después de ese bono, Caputo estaba sentado ahí tratando de justificar por qué se iba a solucionar todo mágicamente, y en abril nos decía, solo tenemos que cumplir las metas del déficit. Sin embargo, en junio del 2018, ¿qué pasó? Tomaron el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional, Caputo se fumaron, ¿no? Se fugaron sus amigos, $15.000 millones. Y acordémonos qué decía el propio Milei sobre esto que sucedió con el préstamo del fondo, que en abril nos decía Caputo no iba a ser necesario pedir préstamo. 3 meses después pasaba esto, y escuchen lo que decía Milei en ese momento de Caputo. Recuerdo que, por ejemplo, Caputo se fumó más de $15.000 millones con eso. Se terminó en el Fondo Monetario Internacional, vino Caputo, o sea, lo echaron a Sturzenegger acusándolo de manejar mal mesa, se fumó $15.000 millones de reserva irresponsablemente. Acá, vos fíjate esto, Caputo es uno de los responsables del 28D y es uno, digamos, de los grandes desastres que se hicieron en el Banco Central. Eso Caputo. Bueno, Caputo hoy es el ministro más maravilloso, un gladiador. Bueno, digo, yo cuando nos dicen por qué dicen que... Chicos, por esto. El presidente de la nación argentina decía que Caputo era un inútil, que se había fumado, y ahora dice, yo pensaba, ellos dijeron que para levantar el cepo ahora necesitaban $15.000 millones. Bueno, ahí estaba. Digo, se lo fumó Caputo en una jodita en la mesa, claro. Pero esto no pasa solo en Argentina. Yo para que, pensando en la estrella culona de la que habló hoy Roberto, y en recuperar la autoestima argentina, Está bajo la estrella. yo te quiero decir, Roberto, que vamos a Estados Unidos 2008. ¿Qué había ahí? En 2008, caída de Lehman Brothers, Sí. hay una investigación realizada por varias universidades donde se confirma que de los 19 economistas financieros y académicos que opinaron positivamente de la situación norteamericana previo a la caída de Lehman Brothers, 13 tenían contratos con entidades financieras que no informaron. Entidades financieras que se beneficiaron ¿con qué? Con la caída. Con la caída de Lehman Brothers. En Europa, en esto de la costumbre de los dos lados del mostrador, cuando estalla la crisis del 2012, que en la que más impacta va a ser en Grecia, nos encontramos con que el titular del Banco Central Europeo era Mario Draghi, que era había sido vicepresidente de Goldman Sachs. Luka Papademos, que era el primer ministro griego, había sido gobernador de la banca central griega del 94 al 2002, y ¿a quién había favorecido? A Goldman Sachs, en la colocación de deuda. Mario Monti, el premier italiano que reemplaza a Berlusconi, empleado de Goldman Sachs en su rol de consejero internacional en el año 2005. Bueno, digo, es un mecanismo. Entonces, en Argentina, Cristina contaba, lo escuchamos aquí, que en 2001 nadie nos avisó, ¿no? De que se venía. Sí le avisaron a los bancos, ¿no? Y teníamos en Estados Unidos, ustedes se acordarán, a Henry O'Neill, que decía que no había que seguir ayudando a la Argentina, que había que soltarle la mano porque los plomeros y los carpinteros norteamericanos no debían pagar por los errores de Wall Street. Y entonces no había que ayudar a la Argentina. Entonces estamos hablando de los mercados, siempre son los mercados. Y había un tipo yanqui, que a mí no me cae para nada bien, que decía, no, miren, entre salvar a la Argentina, que está jodiendo en la mesita de la especulación y el carry trade, yo priorizo a los carpinteros y a los trabajadores. Sí. Entonces, en ese momento, cuando estalla todo, ustedes no sé si saben, existe algo que se llama el GAO. El GAO es una oficina de control de en qué se destinan los fondos de impuestos de los contribuyentes norteamericanos.
En un momento los republicanos se enojan porque el FMI hacía un informe, el que se llama Perspectivas del FMI, que dice cómo van a estar los países, que ahora nos cuenta Caputo y Milei, que dice que vamos a crecer al 6%, que todo está perfecto, que somos sus mejores alumnos. Bueno, yo me puse a buscar qué era ese informe. Y ese informe, el GAO, que era una oficina que revisaba qué había pasado, que nunca predecían una sola de las crisis, en el 2003 hace un análisis y la muestra, que alcanzó 87 países, determinó, en casos que van del 91 al 2001, que en ese periodo hubo 134 recesiones o crisis. ¿Cuántas predijo el FMI, Roberto Caballero? ¿De esas? Sí. ¿El 10%? 134. El 11. Solo 15. Mira. ¿Estaba entre esas la de la República Argentina? No. 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 Las más tremendas no fueron anticipadas. ¿Y qué hacía Caputo en ese momento? ¿Dónde trabajaba? Cuando estalla la crisis del 2001. ¿En Shippy? No, ya trabajaba en el Deutsche Bank, en la mesa de negocios del Deutsche Bank. Nunca un laburo serio. Bueno, depende. ¿Para bueno, quién? esto es La mamá de Caputo o la hermana de Caputo por ahí ¿Puede está ser contenta. DJ o mesa dinerista? Elegí una de las dos. ¿Cuál es el trabajo menos serio de los dos? Ay, para mí... Ganar guita no es trabajar, ¿eh? Vamos a empezar por ahí. No, yo coincido. Ganar guita es crear riqueza. Es quitarle Pero no, digo, trabajo. trabajar es crear En el riqueza. caso de Caputo es quitarle trabajo a los demás, ¿no? Sí, claro, destruir empleo. Exactamente. Sí. Bueno, yo me la agarré con Caputo, pero porque la verdad que no sé con quién agarrármela. En ese 2003, yo ya lo conté acá, Caputo trabajaba en el Deutsche Bank. Cuando se está negociando con el banco, él está yendo al Ministerio de Economía. Su jefe lo hace volver porque lo que había pasado con el Deutsche, con el Citi y con varios de esos bancos era que la orden que venía de sus casas matrices era que no se sentaran a negociar porque Argentina no podía dar el ejemplo de que había otra forma de hacer las cosas y que había que dejar que no fuéramos ejemplo de nada. Digo, hablando de la autoestima argentina. Y Caputo obedeció a su jefe, no a los intereses nacionales. Algo que volvió a hacer una y otra vez. Nunca va a defender los intereses de la nación porque es un trabajador del mercado financiero internacional, que no tiene ideología, que no tiene principios, que no tiene ética y mucho menos tiene una camiseta puesta y autoestima por ser argentino. No, claro. 2005, cuando se negocian los tenedores, que tanto se habló de que eso iba a fracasar, ¿quién era uno de los principales voceros? Que además Néstor Kirchner lo señala. José Luis Espert. En su discurso del 3 de marzo del 2005, luego de que se conocieran los resultados de esa convocatoria, que yo quiero recordar que en 2 meses se logró un canje de deuda del que participaron tenedores de títulos que llegaron al 77%. Algo que se va a completar hasta el 92,7% en el 2010 con el segundo llamado que hace Cristina. Para los que dicen que fue un fracaso esa negociación, yo les quiero decir que no fue un fracaso. Casi el 93% aceptaron las condiciones que Argentina, en defensa de su soberanía, impuso. Y yo quiero que escuchemos lo que decía Cristina en 2015 sobre la importancia de que Néstor se plantara y nos demostrara que es importante tener autoestima y defender los intereses nacionales. ¿Cristina? Sí, señor, para variar. Cuando Néstor le tocó ser presidente, debíamos 166% del PBI. Pero ¿saben qué? Si hubo un hombre en este país que supo construir autoridad y respeto para esta Casa Rosada, se llamó Néstor Carlos Kirchner. La autoridad, no el autoritarismo, la autoridad se construye logrando el respeto y la confianza del pueblo. La confianza del pueblo se logra de una sola y única manera. La confianza se construye cuando cada argentino, piense como piense, sabe que el que está sentado en el sillón de esta casa es el que toma las decisiones, él, y que cuando lo hace en beneficio de las grandes mayorías populares. Eso no pasa hoy. Claramente no pasa hoy. No lo hace Caputo ni Milei en nombre de los intereses nacionales. Por eso estamos como estamos. Está contento el mercado, que te suelta la mano cuando deja de ganar dinero, y no está contento la mamá del chico con autismo, Los jubilados. los jubilados que no llegan a fin de mes. Pyme, ¿no?
¿Y qué dice Caputo al respecto de Cristina? Porque yo quiero que cerremos con un ida y vuelta de Caputo y Cristina. ¿A qué responde Caputo? A estos bancos de inversión extranjeros. Sí. Trabaja para ellos, no habla de las consecuencias que tiene. Y Caputo, el año pasado en IDEA, yo revisé porque me acordé que hablaba de los vetos, pensando en los vetos de esta semana, de los vetos, ¿se acuerdan? Al presupuesto universitario, también a la moratoria, y él decía que le importaba un pito. A él y al presidente, que le importaba un pito lo que dijeran, pero que ellos iban a vetar. Porque si eso no estaba en el presupuesto, había que respetar la ley y que entonces si no decían cómo se financiara. Bueno, escuchen además, en ese mismo discurso, donde confirmaba que le importaban un pito los jubilados, los estudiantes, los viejos que todavía no se pudieron jubilar, escuchen a quién le hablaba el señor Luis Caputo. El famoso tema político. No sé por qué me meto en política, a hablar de política. Pero bueno, me tocó, qué sé yo. Yo no le tengo ningún temor a nada, al famoso riesgo político. Ya lo dije una vez, o sea, no hay ninguna posibilidad de que esa gente vuelva. Ninguna. Y no es, insisto, porque lo subestime, sino lo contrario, es porque a los que no subestimo es a ustedes. Y déjenme decirle algo, porque también tengo diálogo con gobernadores, peronistas y demás. El otro día hablaba con algunos. Me decían, no queremos saber nada con esta mujer. Entonces, digo, pero literal. Entonces, ellos mismos se dan cuenta y dicen, este es un cambio, nosotros estamos para estar con ustedes. Esa mujer con la que dice que no quieren saber nada los gobernadores, digo, volvemos, ¿no?, a lo del peronismo pendular, de lo que hablábamos al comienzo, es Cristina Fernández de Kirchner, que está presa hace 2 meses casi ya. Ahora el 11 se cumplen 2 meses. Injustamente, detenida, defendió los intereses. Y yo pensaba, cuando releía todo lo que dicen estos economistas, que nos hablan de crisis terminal, de que se venía una tormenta, pareciera ser que todo sucede porque la naturaleza así lo determina, ¿no? Y es peligroso porque Milei y Caputo nos dicen que vienen a destruir el Estado, y yo quiero advertir sobre esto. El Estado regula las relaciones entre las personas, entre el capital y el trabajo, pero también cotidianamente en la vida, entre nosotros y nosotras. Ojo con qué implica destruir el Estado y las tensiones que eso acarrea. Y cuando hablan de democracia y de que la democracia no resuelve nada, porque aquellos a quien citan, los Laje, Kaiser, a quien ellos se refieren y hablan de parásitos, la democracia no es solo estar contento y sonreír, y la democracia no come, no educa, todas esas cosas no pasan. La democracia, cuando quien está en el poder político se enfrenta al poder económico, que pretende llevársela toda, en términos, la democracia lo que hace es regular esas relaciones. Si no, se convierte, como dice Cristina, en esa autoridad, no es autoritarismo. Entonces yo escuchaba a Milei y a Caputo justificando los vetos y llamando a votar en octubre a favor de la libertad avanzada para consolidar, decían ellos, las reformas necesarias para que la Argentina le fuera bien. Y no hay novedad. Reforma laboral, reforma tributaria, flexibilización, llevarse nuestros recursos naturales. No hay nada nuevo ahí, todo huele a viejo. Y yo creo que el pueblo argentino tiene que dar una demostración de que es el pueblo argentino quien tiene que oler distinto, quien tiene que empezar a enseñar. Y yo vuelvo sobre Cristina, porque Cristina nos enseñó a eso, a que nos dé orgullo. Siempre habló de la autoestima. Néstor también. Y yo, cuando te escuchaba hoy, Robert, abrir el programa y hacer eje en eso, se trata de eso, de que nosotros salgamos orgullosos a la calle a defender aquello que nos costó muchísimo conseguir, pero que no avanza solo, no es como el mercado que nos quieren vender Milei y todo, que vieron que se regula solo. Bueno, la democracia no se regula sola, depende de la participación ciudadana. Ese es el punto. Nosotros somos responsables de lo que pase de acá en adelante. Hoy se discute en el Congreso de la Nación si estos vetos se rechazan o no. Bueno, hay que estar pendientes de eso. Totalmente. Cristina está presa y nos vamos con ella porque injustamente está presa y es la que le contestó a Caputo, y me parece que ahí también está la dignidad de un pueblo que merece que lo que está pasando se revierta. La escuchamos. Yo creo que la paradoja, como les decía, es ellos en libertad
y yo presa, pero quiero decirles algo. Mientras los Sturzenegger, los Caputo, los Macri de los parques eólicos, del Correo, mientras los totos caputos, inefables totos caputos, caminen sin que nadie les reclame nada, estar presa es casi un certificado de dignidad política y personal histórica. Créanme. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.